Buenas noches. Soy Tomás Guevara Calderón, y este es el canal Reescribiendo la Realidad. Suscríbete ahora mismo a este canal para entender nuestra conciencia. En el episodio número 181 de hoy, voy a hablar de lo que la ciencia llama el problema difícil de la conciencia, que resolví en mayo de 2023, pero la mayoría de los científicos no quieren admitirlo, porque nunca fue difícil de resolver. El difícil problema de la conciencia es un término acuñado por el filósofo David Chalmers. Se refiere a la dificultad de explicar por qué y cómo tenemos experiencias subjetivas, también conocidas como qualia. Esto abarca los aspectos internos y personales de la conciencia, lo que se siente al experimentar sensaciones, emociones y pensamientos desde una perspectiva en primera persona. Si bien la ciencia ha logrado avances significativos en la comprensión de las funciones del cerebro y los correlatos neuronales de la conciencia, que, dicho sea de paso, no son de la conciencia, sino del cerebro, explicar la experiencia subjetiva sigue siendo un profundo desafío. El problema difícil va más allá de identificar qué procesos cerebrales corresponden a qué estados mentales. Busca entender por qué esos procesos van acompañados de una experiencia interna y subjetiva. Es fascinante pensar en cómo nuestras experiencias subjetivas dan forma a nuestra realidad y comprensión del mundo. David Chalmers ha proporcionado varios ejemplos para ilustrar la experiencia subjetiva, o lo que él llama el difícil problema de la conciencia. Estos ejemplos pretenden resaltar el reto de explicar por qué y cómo los procesos físicos en el cerebro dan lugar a experiencias subjetivas. Aquí se puede empezar a entender por qué la ciencia ha fracasado en entender la conciencia. Están mirando dentro del cerebro en lugar de centrarse en la mente. Permítanme darles algunos ejemplos notables. Ejemplos de experiencia subjetiva. Qualia. Percepción del color. Considera la experiencia de ver el color rojo. Si bien podemos describir la longitud de onda de la luz y los procesos neuronales involucrados en la percepción del rojo, estas explicaciones no capturan la experiencia subjetiva de lo que se siente al ver el rojo. Nota, el color es una verdad, lo que significa que es una realidad en todas las dimensiones, al igual que el amor y el tono. Experiencias emocionales, sentirse feliz o triste, si bien podemos identificar ciertos estados cerebrales asociados con la felicidad o la tristeza, estos estados no explican por qué estas emociones se sienten de la manera en que lo hacen desde adentro. Podemos estudiar la composición química del chocolate y cómo interactúa con nuestras papilas gustativas, pero esto no explica la rica experiencia subjetiva de probar chocolate. Los procesos fisiológicos y neurológicos involucrados en sentir dolor están bien documentados, pero estos procesos no transmiten la agonía cruda y subjetiva de experimentar realmente el dolor. Estos ejemplos subrayan la diferencia entre las explicaciones científicas objetivas y la naturaleza subjetiva de las experiencias. El difícil problema de la conciencia consiste en cerrar esta brecha y comprender por qué estas experiencias subjetivas surgen de procesos físicos. Ahora, exploremos el concepto de experiencia subjetiva. Para hacer eso, primero debemos profundizar en la naturaleza de la conciencia, la percepción y cómo nuestras creencias dan forma a nuestra realidad. Para explicarlo en simplicidad, nos hemos manifestado en esta dimensión física simplemente para explorar y experimentar. No estamos participando en una misión. No estamos colocados aquí por ningún poder superior, ni por un Dios, ni vamos a regresar a un reino de este Dios, o ser salvados por su Hijo. Todas estas historias son creencias. No estamos sujetos a esta dimensión física identificable por un plan inferior o de aprendizaje, porque no estamos aprendiendo. No estamos enseñando. Solo estamos experimentando.
Somos viajeros a través de esta dimensión física, eligiendo explorar todas las maravillas de cómo podemos crear una realidad de la manera que elijamos, y todos los miles de experiencias que podemos explorar en relación con el diseño de esta dimensión física. Esta dimensión física fue y sigue siendo diseñada por nosotros colectivamente para experimentar y explorar a través de los canales de la emoción y la sexualidad y acoplarlos con un diseño de filtración de cómo percibimos toda nuestra realidad, definida como nuestra incorporación de sistemas de creencias. Como esencias o seres de luz o energía no tenemos género, orientación, sexualidad, emociones o sentimientos. Es por eso por lo que creamos esta realidad para explorar todos estos senderos elementales que hemos creado. El papel de los sistemas de creencias. Dentro de esta dimensión física particular, los elementos básicos de esta realidad son los sistemas de creencias, el diseño de la sexualidad y la exploración de las cualidades y expresiones emocionales. Más allá de esto, es la incorporación de nuestros sistemas de creencias lo que nos influye, haciéndonos pensar que fuimos colocados en esta realidad física para cumplir alguna misión o propósito superior. En realidad, ya somos nuestro propósito más elevado. No hay ninguna acción que lograr para llegar a ser más grandes, mejores o más altos de lo que ya somos. La ilusión de la separación. Somos una identificación de la conciencia. Todos somos conciencia. Somos identificables, como conciencia individualmente, como una esencia. Esa esencia es la identificación de la personalidad, una cualidad que nos define únicamente como una expresión de conciencia, pero al mismo tiempo, todos somos conciencia. Ocupamos todas las áreas y aspectos de la conciencia. Ya sea que identifiquemos un área particular de la conciencia como física o no física, nosotros lo somos. No estamos aquí en un lugar. Estamos aquí como el lugar. Todo lo que vemos a nuestro alrededor, todo lo que existe dentro de lo que conocemos objetivamente como nuestro universo, somos nosotros. No está fuera de nosotros. No somos una entidad pequeña que ocupa este espacio. Nosotros somos ese espacio, y más. Nuestro enfoque de atención, que es nuestra vida real, crea una singularidad en su concentración, pareciendo estar separada de todo lo demás, pero no es más que una ilusión de separación. El papel de las esencias no físicamente enfocadas. Hay otras esencias que no están enfocadas físicamente o que pueden estar enfocadas físicamente, pero no en esta dimensión física en particular. Hay muchas dimensiones físicas ocupadas por muchos tipos de manifestaciones. Algunas atenciones no se centran en la interacción física o en conjunción con la materia física. Creamos toda la materia física y no física. Hemos creado un cuerpo y una forma físicos que identificamos como nosotros, pero somos mucho más grandes que simplemente esta forma física. Hemos elegido crear esa forma física y participar en esta realidad física para experimentar y explorar. El cambio de conciencia. Finalmente nos aburrimos y nos involucramos en una acción denominada cambio de conciencia. Esto se evidencia en todo nuestro globo terráqueo y se vuelve más cada día así. Muchas acciones de este cambio son confusas y crean conflicto. Algunos se manifiestan en traumatismos. Individual y colectivamente, hemos pedido ayuda e información para disminuir nuestro conflicto y trauma. La expresión de ayuda se ofrece no meramente en interacción o información, sino en ofertas reales de energía que las esencias expresan y proyectan a través de capas de conciencia hacia nosotros dentro de esta dimensión física. Comprensión y aceptación. ¿Cómo actuaremos para eliminar las expresiones de trauma y conflicto? Necesitamos familiarizarnos con nuestras creencias y avanzar hacia la aceptación.
Aceptación y confianza en uno mismo, y aceptación de nuestras creencias, no eliminación. A medida que nos damos cuenta de los sistemas de creencias que tenemos, también reconocemos la influencia automática que estas creencias expresan a nuestro mecanismo de percepción. Al volvernos más conscientes, podemos elegir otras expresiones y no limitarnos a respuestas automáticas. El papel de la percepción. La percepción es un instrumento que crea toda nuestra realidad. Lo expliqué en los episodios 5 y 6 en mayo de 2023, este mecanismo siempre está influenciado por nuestras creencias. A medida que ampliamos nuestra conciencia e incorporamos la aceptación, nuestra percepción se altera. No es rígida sino flexible y puede modificarse instantáneamente. Eliminación del juicio. Con respecto al trauma experimentado por individuos y grupos, a medida que alteramos nuestra percepción, eliminamos el aspecto del juicio. Podemos seguir manteniendo una preferencia sin crear una reacción, reconociendo la realidad de la elección. Podemos tener una opinión sin juicio, que es aceptación. Algunas emociones, como la ira, influyen en nuestra percepción. La ira surge cuando sentimos que no tenemos opciones o cuando no somos conscientes de nuestras elecciones. En situaciones en las que no sabemos qué hacer, reaccionamos con ira. Esta reacción se deriva de un conflicto en el que alguien dice o hace algo que nos hace sentir atascados. Reacción inicial: sin saber qué hacer, reaccionamos con ira. Comenzamos a actuar a la defensiva, culpando a alguien o algo más. Justificamos nuestro enojo porque no sabemos cómo avanzar productivamente. Ira vs frustración. Frustración, con el tiempo, lleva a reconocer opciones o soluciones, incluso si tomas algún tiempo. Ira, se deriva de la falta de conocimiento de las elecciones, lo que resulta en reacciones defensivas y culpa. Pasos para manejar la ira. Reconoce si estás sintiendo frustración o ira. Reconoce el sentimiento, entiende que no estás viendo tus opciones. Detente y reflexiona, pregúntate, ¿qué es lo que está creando esta intensidad? Puntos clave para tener en cuenta. Culpa. A menudo, nuestra atención se centra fuera de nosotros mismos, culpando a los demás. Intensidad. La ira siempre tiene intensidad, a diferencia de la irritación, que puede ser pasajera. Factores subyacentes. Observa qué es lo que genera la intensidad: miedo, autoculpa o justificación. Acciones prácticas. Detén el ciclo. Si te sientes frustrado, detente y haz algo diferente. Regrese más tarde para encontrar respuestas. Identifique los factores desencadenantes. Si está enojado, reconozca la intensidad y lo que la está causando. Evita la culpa no le sirve a nadie. Reconoce tu malestar sin aferrarte a la culpa. Reconocimiento y aceptación. Reconoce tus sentimientos, reconoce tu malestar e intensidad sin luchar contra ti mismo. Evita pensar demasiado. Pensar en exceso sobre por qué estás enojado solo bloquea la respuesta. Sé paciente, reconoce que lo que sabes ahora es suficiente. Permite que las respuestas lleguen de forma natural. Conclusión: comprender la ira consiste en reconocer nuestra falta de opciones percibidas y abordar la intensidad que crea. Al hacer una pausa, reflexionar y evitar la culpa, podemos manejar la ira de manera más efectiva y encontrar claridad. Conclusión. Este es el movimiento dentro de nuestras creencias. Reconoce que la mayoría de nuestras verdades son solo creencias, lo cual no es malo ni erróneo, sino una limitación. Al expandir nuestra conciencia, podemos crear nuestra realidad de manera más eficiente. Familiarízate con tus creencias y avanza hacia la aceptación.
Este es el propósito de este canal. Gracias por acompañarme en esta exploración de la experiencia subjetiva. Suscríbete a este canal y compártelo con tu familia y amigos. Si deseas más información, puedes comprar mis libros en Amazon.com. Hasta la próxima, sigue explorando la esencia de la vida.